Esther capítulo 8, por favor. Ahora, la semana pasada les dije que iba a concluir, hermanos, esta enseñanza la semana pasada con el capítulo 8, pero no quiero pasar desapercibido algo que quiero compartirles en esta mañana a todos. Y el último versículo del libro de Esther, del capítulo 8, nos lleva a comprender esta verdad que quiero, hermanos, que ustedes y yo podamos hoy meditar sobre ella. En Esther capítulo 8, en el último versículo del capítulo 8, versículo 17. Ayúdenme a leer, por favor, este versículo. Y aun cuando ya terminamos y vimos este versículo la semana pasada, hoy quiero hacer un énfasis en la situación, en la condición y lo que se expresa en este versículo 17. ¿Lo tienen todos? Capítulo 8, versículo 17. Leamos, dice: en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y quiero hacer un hincapié precisamente, hermanos, en el ambiente, en el sentimiento, en la emoción que llegó a todos los judíos cuando llegó aquella noticia. Todos los judíos tuvieron alegría, gozo, hicieron incluso banquete e hicieron día de placer. Así que nuestro tema, hermanos, en esta mañana voy a establecerlo en este versículo 17 de capítulo 8. Las buenas nuevas no pueden ser de gozo. Sí tenemos el título, ¿sí, verdad? Bueno, las buenas nuevas no pueden ser de gozo y alegría si no sabías que ibas a morir. Las buenas nuevas no pueden ser de gozo y de alegría si no sabías que ibas a morir. Y como les dije, hermanos, la semana pasada concluimos con esto acerca de la conveniencia de muchos por hacerse judíos debido al temor que les tenían ahora los judíos, porque ahora ya estaban en igualdad de circunstancias, de condiciones para poder defenderse de sus enemigos. Y es más, aún tenían la libertad de quedarse también con los bienes de aquellos que antes los iban a matar, ahora se podían quedar con sus bienes. Por lo tanto, dice este versículo que cayó un temor sobre ellos y nos dice que muchos de estos hombres que antes iban a matar a los judíos y ahora tenían miedo, querían hacerse también judíos. Y como dije, no quiero pasar al capítulo 9, hermanos, sin antes detenerme un poco en el último verso que estudiamos la semana pasada. Y de manera mucho más específica, quiero centrarme en una expresión que manifiesta cuál era ahora la reacción, el ambiente de los judíos, completamente opuesta a lo que se encontraban los judíos unos días antes. Y con ello también quiero, hermanos, traer a su mente y a su corazón el hecho de decirles que la salvación del Señor, hermanos, más allá de ser un acto legal que el Señor declara, ser salvo aquel que confiesa a Jesús como su Señor, y más allá de ser también un acto real y espiritual que nos lleva, como dice el apóstol Pablo, a estar ya sentados en los lugares celestiales con Cristo, quiero decirles, hermanos, que la salvación no solamente es un saber, también es un sentir. La salvación no solamente es creer, también es sentirla. Y ahora quiero tener cuidado para que no creamos, hermanos, que los sentimientos son la parte importante de la salvación, ni las emociones.
quiero tener cuidado para no caer, hermanos, quizás en establecer algo equivocado o erróneo de decir que una persona que no siente, que no tiene o que no tiene una emoción debería dudar de su salvación. No quiero llegar a ese punto, ni quiero establecer, hermanos, las emociones ni los sentimientos como una base fidedigna de una persona de salvación. Pero sí quiero decirles, hermanos, que no podemos nosotros como seres creados por el Señor con sentimientos y con emociones quedar sencillamente impávidos, inalterables, sin emoción alguna, cuando la salvación de nuestras vidas es una realidad. Así que quiero centrarme en esta mañana para llegar a este punto, en lo que dice este versículo. Cuando llegó la carta firmada y sellada por el anillo del rey unos días antes y comenzó a ser llevada por todo el reino, antes de todo eso ya había una carta anterior, que declaraba que todos los judíos iban a ser muertos en un día específico. Cuando Amán había proclamado la muerte de todos los judíos en todas las provincias, los judíos se acongojaron, los judíos se vistieron de cilicio, se vistieron de luto, y su cama, dice, llegó a ser una cama de llanto, es decir, todos los días lloraban, sollozaban en sus propias camas el dolor de la inminente destrucción y muerte y exterminio de cada una de las familias del pueblo judío y en sí misma de la raza judía iba a venir. Había sido declarado, había sido ya sellado como un edicto que en un cierto día, en un cierto momento, todo el imperio matara a todo aquel que se identificara como judío. Y así que ellos, ante esta circunstancia, solamente estaban esperando que un milagro ocurriera. Esperaban que Dios interviniera. Y cuando esto sucedió, en el momento y en el tiempo determinado por Dios, les fue dado el aviso mediante la carta del rey que ahora a todo judío se les permitía defenderse, incluso adueñarse de los bienes de sus enemigos. Entonces, cuando estas noticias llegaron, se convirtieron en buenas nuevas. Cuando estas noticias llegaron a los judíos, se convirtieron en buenas nuevas. Es decir, en un evangelión, buenas nuevas. Ahora, estas noticias eran nuevas porque las últimas noticias que ellos tenían era que iban a ser destruidos, que iban a morir. Y se sabía esto por la proclama que el rey meses atrás había estado diciendo a todos, y todos sabían que los judíos iban a morir. De tal manera que podemos decir que todo judío se sentía abocado a la muerte. Todo judío, desde que llegaron las noticias de su muerte, se sentía abocado a la muerte. Ahora, estar abocado significa que uno se encamina hacia un desenlace que es inevitable. Estar abocado significa estás encaminado a algo que va a suceder indefectiblemente. Es inevitable lo que va a pasar. Cuando una persona es dictaminada por una enfermedad incurable, dicha persona está abocada a la muerte. Ya sabe que ese es su camino, está abocada a la muerte. Como aquel general asirio que buscó a Eliseo para que hiciera algo. Recuerdan, aquel general fue y buscó porque él tenía lepra, y el rey asirio mandó a que buscaran a alguien que ayudara, pero él se sabía abocado a la muerte. O como aquellas personas sin alimento, como lo fueron aquellos 4 leprosos cuando fue sitiada Samaria. Estaban ellos y sabían, estamos abocados a la muerte, aquí vamos a morir. La lepra y el hambre nos va a matar. Aquí se sabían entonces abocados a la muerte. Es decir, una persona que sabe que va a morir está en este término abocado a la muerte. Sabe que ese es su desenlace inevitable. Así entonces, estas noticias para los judíos ahora son nuevas, porque las antiguas noticias
los tenían en la condición de abocados a la muerte. Sabían que iban a morir. Había una orden en todo el imperio que todo judío muriera. Se sabían abocados a la muerte. Las anteriores noticias anunciaban su muerte. Pero ahora estas noticias son nuevas. Porque esas eran las antiguas noticias. Van a morir, están abocados a la muerte. Todo judío se siente abocado a la muerte. Pero ahora hay nuevas noticias. Se convierten en nuevas noticias porque las nuevas noticias dicen que no tienen que morir. Ahora, las nuevas noticias no solamente son nuevas para ellos, también son buenas noticias. Son buenas noticias, porque el anuncio de la nueva ley les decía que había para ellos una solución, un arreglo y una oportunidad. Por eso les digo, hermanos, que estas noticias que llegaron a los judíos son evangelión, que es una palabra griega que significa buenas nuevas o nuevas buenas. Noticias buenas. Y estos judíos, cuando escucharon el nuevo decreto del rey, que ahora ya no tenían que morir, antes estaban abocados a la muerte, se sabían que iban a morir, ahora estas nuevas noticias les daba para ellos una solución, un arreglo y una oportunidad de vivir. ¿Y cuál fue la reacción, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de estos judíos cuando escucharon las buenas nuevas? ¿Cuál fue, hermanos? El texto no dice, ¿verdad? ¿Cuál fue? Gozo, alegría, hicieron banquete, se alegraron porque las buenas nuevas eran buenas nuevas para ellos. ¿Y por qué eran buenas nuevas? Porque las antiguas noticias los tenían en la expectativa abocados a morir. Se sabían que iban a morir, como el enfermo que sabe que va a morir, como el hambriento y no tiene comida sabe que va a morir. Se sabe abocado a la muerte. Así que la reacción fue gozo, alegría y banquete entre los judíos. Ahora, hay una pregunta, hermanos, que quiero hacerles aquí. Y es esta. ¿Por qué los judíos antes de las malas noticias y las buenas noticias, por qué los judíos antes no vivían con gozo, con alegría y no hacían todos los días banquetes? ¿Por qué no celebraban los judíos antes de las malas noticias? De las malas y las nuevas noticias. ¿Por qué su vida nacional no era una noticia, no era una vida llena de gozo, de alegría continua? ¿Por qué los judíos años atrás no tenían gozo ni tenían alegría y no celebraban nada? ¿Por qué, hermanos? No, recuerden. ¿Por qué antes de las malas noticias y de las buenas noticias, antes, años atrás, no tenían gozo, no tenían alegría, no se sentían dichosos y bendecidos? Hermanos, porque no saben que van a morir. No sabían que iban a morir, no sabían de su exterminio, no sabían nada de esto. No sabían de lo malo que les iba a pasar. No sabían absolutamente nada malo que les iba a acontecer. Pero ahora tienen gozo, tienen alegría, porque sí se sabían abocados a la muerte y ahora las buenas nuevas les producen gozo y alegría. Así que, hermanos, la razón parece irónica, pero así es la condición de todo hombre, así es la condición de todos nosotros. Nosotros no tenemos gozo ni alegría si no sabemos antes una mala noticia. Y cuando tenemos una mala noticia y nos sentimos abocados a la destrucción, a la herida, a la tristeza, a la frustración o a lo que provoque esa mala noticia, y de pronto viene una buena noticia que revierte eso, ¿no se inunda de gozo nuestra vida, hermanos? Así que parece irónico, pero para tener alegría, primero debemos tener tristeza. Para poder tener gozo, primero hay que tener llanto y lamentación. Y saben, hermanos, que esa es una enseñanza muy especial del Señor para nuestras vidas.
Porque el Señor Jesucristo dijo respecto a las bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría recibir la consolación del Señor? ¿Quieres sentirte abrazado por el Señor y consuelo del Señor? Sí, para que lo tengas, primero tienes que llorar. Tienes que sufrir. Así que hermanos, parece irónico, pero el gozo y la alegría no vienen si que antes no haya tristeza, dolor y llanto. El pueblo judío no tenía gozo, el que ahora tiene, porque antes no sabían que iban a morir. Cuando ellos supieron que iban a morir y estaban abocados a la muerte, entonces, una vez que saben su suerte, la cual Amán había echado y que los había vendido para destrucción y muerte, como lo reveló Esther a Asuero, entonces fue cuando se descubrió la maldad de Amán. Todos lloraban, todos se lamentaban, su cama era de continuo, todos los días el llanto. Pero luego vienen las buenas noticias. Y son buenas nuevas, son evangelión. Ahora, eso también, hermanos, podemos llamarlo en realidad que es una paradoja. Sí es una ironía en ese sentido, que para tener gozo debo tener tristeza, que para poder tener alegría debo tener llanto. Es una ironía, pero también es una paradoja, porque parece una contradicción que la ignorancia del destino mortal mantenga a una persona tranquila aparentemente. Pero cuando tiene conciencia de su destino y de su condición, entonces las noticias de salvación le dan un gozo nuevo y verdadero. ¿Sabe cómo vive, hermanos, este mundo? Precisamente bajo esa aparente tranquilidad. No va a pasar absolutamente nada. Y cuando quizás llegan a tener una cierta conciencia de algo que sucede después de la vida, entonces tratan de acallarlo, negando a Dios o buscando cualquier cosa en su vida que les haga disuadir el pensamiento de que algo más va a suceder en el futuro. Y piensan que esa aparente tranquilidad es suficiente para sus vidas. Es una paradoja que el hombre, en la ignorancia de su destino mortal, los haga sentirse tranquilos. Pero la conciencia de ese destino hará que la noticia de salvación le dé un gozo nuevo y verdadero. Así entonces, hermanos, la nueva carta que el rey proclama para ellos sí fueron nuevas y también fueron buenas. Es un evangelio. Buenas, nuevas. Ahora, pensando en esto, hermanos, en este pasaje, lo que acabo de explicar aquí en este momento, quiero hacer una analogía, una comparación, no de los detalles de esta historia necesariamente, pero sí de lo que provoca esto, del propósito de esta historia. Porque creo, hermanos, que uno de los propósitos de toda la historia de la Biblia, del libro de Esther y de este pasaje, es mostrarnos siempre, creo, hermanos, que es el propósito, no es contarnos una bonita historia con la cual duermes a tus hijos, no es traernos una bonita historia que nos dé un aliento para decir, sí se puede hacer algo, sí podemos salir adelante. No es un énfasis moralesco, no es un énfasis de motivacional en nuestras vidas, hermanos, no. Creo que el propósito de toda historia, especialmente ahora que estamos centrándonos en esta, pero de toda historia de la Biblia y todos los pasajes que encontramos narrativos, uno de los propósitos de contarnos esto es precisamente mostrarnos cómo Dios es el único que puede salvar. Ese es el propósito, hermanos. Por eso cuando la Biblia dice que en ella, dijo Cristo, escudriñad las escrituras porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, está diciendo el propósito por el cual ustedes deben leer, el propósito por lo cual tus hijos, tú o la familia o con quien le compartas, no es llevarlos a reflexionar de manera moral en ser buenos padres, madres o hijos o buenos ciudadanos. Qué bueno que lo seas, pero ese no es el propósito. No es traer la Biblia y darles lecciones de obediencia a los hijos o de disciplina. No, es traer la Biblia y que a través de ella sepan que el único que puede darles salvación es Dios. De Él es la salvación. La salvación es de Jehová, proclamaba el mismo Jonás.
Así que, hermanos, no deberíamos pervertir el propósito de la Escritura. Siempre debe apuntar a eso, mostrarnos a Dios en relación con nosotros. Y una vez que tú eres salvo, Dios sigue siendo la figura prominente, porque ahora también no solamente es tu Salvador, es tu santificador. Y una vez que comienzas ese proceso de santificación en tu vida, no puedes perder la perspectiva. Dios sigue siendo el centro de la Escritura, y Él no solamente es tu santificador, también es el que te disciplina, también es el que nos ama, el que nos corrige. Y nunca perdamos de vista, hermano, la Escritura. El centro es Dios, no el hombre, no el hombre. Ahora, específicamente en este pasaje y en todos los pasajes, siempre se va a mostrar en primera instancia, siempre a Dios como el único que puede salvar. En todos los términos que tú quieras aplicar la salvación, en todos los términos que vengan a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tus circunstancias, lo que es la salvación, en todos los términos que se quiera aplicar la salvación, Dios es el único que puede salvar. Ya sea salvando a la nación, como dice Éxodo 14:13, como fue con la nación de Israel. Dice Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Así que el Señor era el salvador de la nación en momento de peligro, sigue siendo salvación de su circunstancia peligrosa. Así como salva un pueblo, también, hermanos, en medio del peligro que nos enfrentamos en esta vida diaria, en esta vida cotidiana, hermanos, los peligros que nos enfrentamos, cuando somos salvados, tenemos que reconocer que no fue nuestra pericia, no fue nuestra astucia, no fue nuestra inteligencia, fue el Señor quien extendió su mano de salvación para no hacer más allá de lo que podría haber sucedido. Eso debería de gozarnos y proclamar la gloria del Señor. Gracias, Señor, por esa salvación. Ahora, no solamente en esos términos, salvando del peligro nuestras vidas, como muchas veces también lo declaraba el mismo David. En el Salmo 18:2 dice David: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ustedes pensarían, bueno, ¿qué peligros podría tener David pastoreando unas ovejitas ahí en un campo, en un llano, pastizales verdes y tranquilo, y tocando su arpita por allá, sentado viendo a sus ovejas a lo largo? ¿Qué peligros podía tener David? Pues muchísimos. ¿Recuerdan lo que mismo relataba? Estando en esa tranquilidad, venía un león de pronto y tomaba una oveja, y David iba y le quitaba de las fauces esa oveja. Fuese león, fuese oso, dice, yo rescataba esas ovejas. Pero él dice: no era yo, es el Dios de mi salvación. Y por eso dijo y pudo decir: así como lo hacía con aquellas, ahora mismo Dios va a hacer lo mismo conmigo contra este Goliat. Y fue y lo venció. Porque Dios es el Dios de la salvación. Es el Dios de la salvación, hermanos. Pero sobre todo, Él es el salvador de nuestras almas. Él es el salvador de nuestras almas. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ninguno otro hay salvación. Lea conmigo, esa es verdad, hermanos. Y en ninguno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. No hay. Dios es el único que da salvación. No hay ningún mérito en el hombre para ser salvo. No hay poder en ninguna imagen, en ningún hombre. Nadie tiene poder para perdonar pecados sino solamente Dios. Dios es el único que da salvación. Así que, hermanos, Dios es mostrado en todos los términos como el Salvador. Y toda historia nos deja ver esa perspectiva de Dios. Pero para que ello, por lo cual Dios le ha placido utilizar o hacer la salvación, a Dios le ha placido utilizar medios. Y cuando ese medio es manifestado y declarado, entonces se convierte en una grandiosa e inigualable noticia. Por años, hermanos, por años, desde el que el Señor me llamó a la salvación, a los 12 años, aun cuando yo ya conocía las Escrituras desde los 6 años y las memorizaba y me sabía muchísimos textos de la Biblia,
Y aun cuando conocí el mensaje de salvación, desde esa pequeña edad, los 6 años, cuando llegó la etapa de mi vida a los 12 años y realmente tuve conciencia de mi estado de pecado, de mi condición de condenación. Entonces, ese momento marcó mi vida para poder, hermanos, en ese momento establecer una relación verdadera con Jesucristo y pedirle perdón y pedirle misericordia y gracia. Desde ese momento, a los 12 años, el Señor marcó mi vida y nunca he dejado de tener una preocupación por la salvación de los míos y de las personas que Dios ha puesto a mi cuidado. Y aun cuando se digan que son cristianas, una de las cosas que me motivaron para poder comenzar el ministerio fue precisamente poder hablar el evangelio a cristianos. Pero la Biblia dice que hablemos a la gente que no lo conoce, sí, y lo hacemos, pero una de mis motivaciones mayores siempre, por mi propia experiencia que tuve, fue comenzar un ministerio en aquella incipiente misión, predicándole el evangelio a los cristianos que ahí se reunían. Y prácticamente me convertí solamente en un predicador de salvación a los que se decían ser cristianos. Ese era mi énfasis en aquellos días de inicio de ministerio. Y recuerdo cómo en esos inicios de aquella iglesia, muchas personas que decían haberse convertido y haberse bautizado, ya desde mucho tiempo atrás, empezaban a comprender que esa no era una realidad en sus vidas. Prácticamente puedo decirles que un 50% de las personas que los primeros años de ministerio conocieron el evangelio era gente que ya tenía años yendo a una iglesia o incluso nacidos en hogares cristianos, siendo hijos de segunda, tercera generación en una iglesia. Dios me enseñó desde mi adolescencia muy difícilmente en la experiencia de saberme perdido a pesar de conocer y estar dentro de una iglesia. Así que me enseñó que todo creyente tiene que aprender a distinguir el verdadero evangelio. Porque gran parte de lo que se dice hoy que es evangelio en este tiempo no es el verdadero evangelio. Y por ello es que ese falso evangelio ha dado como fruto falsos creyentes. Evangelio, como ya lo he mencionado, es una palabra griega que significa buenas nuevas. Y precisamente ese es el concepto desde la antigüedad. Alguien que llegaba a una ciudad para dar las buenas nuevas de una batalla que había sido ganada. Se le llamaba el evangelión. O bien un edicto del rey Asuero, por ejemplo, para dar a conocer las noticias buenas. Ese era un evangelio. Pero el problema más grave de hoy día, de estas noticias, es que le llegan a una persona y no saben que son buenas, ni entiende la dimensión de la grandeza de esas noticias, porque no entiende y no comprende la realidad de su condición, ni de su situación. Y por eso, hermanos, hemos establecido y hemos dicho que no deberíamos aquí en la escuela dominical, en los niños pequeños, no debemos motivarlos a recibir a Cristo, porque ellos todavía no entienden ni comprenden esa condición. Y si la entienden y comprenden, ellos van a despertar y lo van a preguntar y lo van a decir. Pero cuántas veces, y yo sé que aquí hay algunos, como yo, que durante ese periodo de niñez recibimos a Cristo 5, 6, 10, 15, 20 veces, porque siempre de alguna forma, de alguna manera, no entendíamos cuál era nuestra condición y entonces tampoco entendíamos nuestras buenas nuevas, no podíamos hacerlas
ni buenas ni nuevas. Así que una gran cantidad de personas que dicen haber conocido a Cristo antes de los 10, 12 años, siempre tienden a tener dudas. Y esto es debido a que hemos llegado con un evangelio segmentado, solamente mostrando lo que es bueno de las noticias, diciéndoles que Dios les ama y que Dios quiere salvarles y que quiere darles una nueva vida, y todo eso es verdad. Pero si solamente enseñamos eso, no pueden apreciar, y aunque quizás digan entender esas verdades, no pueden apreciarlas porque nunca hemos llegado con el evangelio completo. Lo primero que debe saber toda persona es que están irremediablemente perdidos, están abocados a la muerte eterna. Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio revela la justicia de Dios. Y de manera inmediata esa justicia de Dios es mostrada por el apóstol Pablo en una de las dos aristas que tiene la justicia de Dios. Una de esas aristas de la justicia de Dios es la acción punitiva en contra del pecado, castigando el pecado de todos los hombres, de todos los pecadores. Lo que se llama precisamente una de las aristas, de una de las vistas de esa justicia de Dios, es la ira de Dios. En Romanos 1:18 el apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios, inmediatamente después de decir que el evangelio revela la justicia de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el apóstol Pablo revela el juicio que pesa sobre todos aquellos en la depravada condición. Y hay una descripción muy detallada del apóstol Pablo de la maldad y la perversión del corazón humano durante todo este capítulo. Y echa por tierra la teoría de muchos de que el hombre es naturalmente bueno, e incluso lo que muchos predicadores de nuestros días afirman al decir que el hombre puede, y si lo quiere, puede buscar a Dios. Que el hombre solamente está enfermo espiritualmente, pero que con un poco de ayuda y una buena voluntad de este hombre puede ser incentivado para amar a Dios y recibirle como su Salvador. Ese es un mensaje muy extraño a lo que es el verdadero evangelio. El hombre está muerto espiritualmente. No está medio muerto, ni está medio vivo. El hombre está muerto completamente, espiritualmente está muerto, dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No medio muertos, no medio vivos, estabas muertos en vuestros delitos y pecados. No hay nada bueno en el hombre que le haga aceptable a Dios. Todo en el hombre, dice, es una podrida llaga. La condición del hombre es de alejamiento, de aprobación. No hay nada bueno en el hombre. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre no está debilitado espiritualmente para buscar a Dios. El hombre está completamente impedido, imposibilitado porque está muerto espiritualmente. Así que es muy dudable que un niño menor de 10 años, y no quiero poner edades, pero pienso en 10 años, puede ser quizás menos o puede ser quizás más, pero es muy dudable, hermanos, es muy dudable que un niño a esta edad entienda la condición en la cual se encuentra. Está muerto espiritualmente. Y no solo eso, está bajo la ira de Dios. Y no es que Dios sea un ser airado todo el tiempo y en todo lugar y está buscando cómo pagarle a cada uno, no, sino que su ira es manifiesta y es santa contra todos aquellos que quebrantan sus leyes santas. Dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo
Y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que todo hombre debe saber su imposibilidad de ser salvo y su condición de condenación. Por eso, cuando uno da un evangelio rápido, un evangelio de un caminito de Romanos o de las 5 verdades espirituales o del puente y cualquier ese tipo de evangelios que son dinámicos y son rápidos en 10, 15 o 20 minutos, uno no puede darles con unos cuantos versículos del libro de Romanos y declararles cuál es su condición. Uno no puede hacer esto. Porque cuando uno lo hace de manera rápida, la persona tiene una aceptación tácita, superficial y a veces hasta burlona de su condición moral. Cuando he llegado en este tiempo y le pregunto a alguna persona si sabe cuál es su condición moral, que es depravado y que es malvado, y que comienzo a decir, dice, sí, todo eso lo sé, y me comienzan incluso hasta a enumerar tipos de cosas que hacen y se ríen de ello, ¿verdad? Y me dicen palabras diciendo, sí, soy todo esto. Pero una aceptación en esa condición tan superficial, incluso hasta burlona y hasta heroica de su condición, no lo lleva a entender realmente su situación. Estás condenado eternamente. Estás muerto e irremediablemente condenado. Y ahora no hablo a la gente de fuera, hablo a la gente de aquí dentro. A ti, jovencito, señorita, varón, hermano, a ustedes les hablo. ¿No será que tú y yo algunas veces, quizás o por algún momento, y pensamos en eso y simplemente lo aceptamos como tal, decir, bueno, yo recibí a Cristo, entendí las verdades espirituales y me siento y sé que soy salvo? ¿No será realmente que no entiendes cuál es tu condición de condenación? Spurgeon, el predicador del siglo antepasado, conocido como un gran evangelista, cuando predicaba sus campañas evangelísticas, relata en una biografía, una autobiografía, dice que se dedicaba toda la semana completa en aquella iglesia a hablarle a toda la gente que llegaba allí sobre su condición de pecado, de depravación y de condenación. Toda la semana hacía ese énfasis una y otra vez y otra vez. De tal manera que dice que hacía esto cada día y cada día los iba empujando cada vez más hasta la orilla misma del infierno para que lograran sentir las llamas del fuego eterno. Los dejaba todos los días que clamaran y pidieran misericordia. Y una vez hecho todo esto, el último día de la campaña, entonces les daba las buenas nuevas de salvación. A lo cual con gozo y con alegría rogaban por la gracia de Dios que se les otorgase dicha salvación. Cristo le dijo a la gente de su tiempo, en Lucas 13, 2 al 5, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y podemos superponer, hermanos, en este texto cosas del tiempo presente. ¿Pensáis que ustedes, porque vienen a la iglesia o hacen algo, son mejores que la gente de afuera? No, si no nos arrepentimos. Si no te arrepientes, perecerás.
No quiero de ninguna manera poner en duda tu salvación, porque la salvación es del Señor. No puedo poner en duda eso. Pero lo que sí quiero poner en duda es que quizás tú nunca entendiste cuál era tu estado de condenación. Es inquietante, hermanos, las enseñanzas de un evangelio diferente al apostólico que se da hoy día entre los mismos evangélicos. Incluso hay quienes entre muchos grupos de bautistas, por no decir que una gran cantidad, que comunican que uno puede ser un cristiano sin ser un seguidor o discípulo de Jesús. Hay quienes enseñan que uno puede ser justificado sin experimentar el proceso de santificación. Hay quienes dicen que uno puede ser salvo de la ira de Dios sin tener una vida rendida al señorío de Cristo. Hay quienes dicen que puedes ser salvo si repites una oración aun cuando no hayas entendido tu condición de pecado. Y tenemos que decir que muchos convertidos a esa clase de evangelio un día le dirán al Señor, Señor, y Él le responderá, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces la voluntad de mi Padre. MacArthur en uno de sus libros dice, el llamamiento al Calvario debe ser reconocido por lo que es. Cuando Dios te llama al Calvario, a esa cruz, debes entender qué significa. Un llamamiento al discipulado bajo el señorío de Cristo. Responder a ese llamamiento es convertirse en un creyente, ser un discípulo, ser alguien sometido al Señor. Cualquier cosa inferior a esto simplemente se denomina incredulidad. Eres un incrédulo. Si tú no has respondido al llamado del Señor a someterte a su señorío, a vivir bajo los estándares del Señor y los mandamientos del Señor, si tú no eres un discípulo que le sigue día tras día, cualquier cosa que tú digas que eres, simplemente lo podemos catalogar como incredulidad. Esa es la clase de evangelio que separa la fe de la obediencia. Pero la obediencia, hermanos, es una manifestación, es un fruto verdadero de un creyente. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra rehusar, creer, significa simple y sencillamente rechazar y desobedecer. Esa palabra se usa, desobediencia. Así entonces, hermanos, las buenas nuevas que produjeron gozo, alegría y banquete entre los judíos es y sigue siendo lo mismo cuando una persona en todos los tiempos y hoy día recibe esas mismas noticias, esas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque te habías abocado a la muerte. Creo, hermanos, que prácticamente ningún niño y ninguna persona que no entiende que está abocado a la muerte, su condición de pecado, puede entender las buenas nuevas. No las puede entender. No las puede comprender. Tal es el gozo que producen estas buenas nuevas, que aún en el cielo hay gozo. Hay gozo. Lucas 15:10 dice, así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las buenas nuevas siempre producen gozo. ¿Por qué? Porque te sabías abocado a la muerte. Pero no las entenderá ni las apreciará como tales buenas noticias si primero no se sabe
que está destinado a la muerte. Y mi pregunta para ti esta mañana, al culminar este momento, hermanos, es: ¿tu entendimiento del Evangelio actualmente, tu entendimiento del Evangelio, no es una mera suposición o una mera presunción de que has creído? ¿No estás solamente suponiendo o siendo presuntuoso de que tú has creído? Porque la declaración para ser salvo no es cree en el Señor Jesucristo en el sentido, hermanos, de ser el Salvador, en el sentido de ser el Señor de tu vida. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, el que domina, el que gobierna mi vida, entonces es salvo. Y quiero preguntarte, ¿hay gozo en tu alma por saberte salvo? ¿Te sientes bendecido y alegre de saber que ya no estás bajo la ira de Dios? ¿Hay alegría y banquete diario en tu vida de saber, sí, ciertamente he luchado y he padecido en esta vida, pero me espera una vida gloriosa con el Señor? No como una mera presunción, me espera una vida de gozo y de alegría, porque Cristo, mi Señor, es el único que me ha salvado. ¿Hay gozo y alegría en tu vida por eso? ¿O simplemente es una declaración que asumes tácitamente, pero no produce gozo en tu vida? Y si no la produce, es porque aún entiendes tu condición de condenación. Espero en el Señor que todos aquellos que, sabiendo nuestro destino, cuando llegó el mensaje del Evangelio, con gozo y alegría dijimos: sí, quiero a Cristo como el Señor de mi vida. Quiero ser su discípulo. Quiero ser su seguidor. No medio seguidor, no medio discípulo. Quiero ser su seguidor. Porque Él es el único que me puede salvar. Yo espero en el Señor, hermanos, que tu vida esté llena de gozo y de alegría por saberte salvo. Vamos a orar, por favor. Padre, pido en el nombre de Jesucristo que esta mañana tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. Porque la experiencia, la historia nos muestra que muchos, creyéndose cristianos y no dando el fruto correcto, suponen que un día estarán en la gloria contigo. Te ruego en el nombre de Cristo, Padre, que traigas convicción, que nos redarguyas y que volvamos a ti arrepentidos, sabiendo que estábamos abocados a la muerte, pero ahora nos sometemos a ti en tu señorío. Ayúdanos, Padre, a entender esta verdad y no solamente repetirla como si fuese una verdad de nosotros, sino una verdad profunda que produce gozo y alegría y banquete diario en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.